Inglaterra, 1860, época victoriana. Las lámparas de araña del salón de baile de Lord Peaton proyectaban un resplandor dorado sobre el mar de vestidos de seda y chaquetas de etiqueta que se extendía ante ellas. En un rincón parcialmente oculto por una columna de mármol se encontraba la señorita Isidora Harrington, con sus 40 años pesando sobre sus hombros mientras observaba a las parejas que giraban en la pista de baile. ¿Te has dado cuenta?, susurró Lady Caroline Whitmore a su compañera tras su abanico. La señorita Harrington ha aparecido en otra temporada más. Uno pensaría que, tras 2 décadas de fracasos, aceptaría su destino con dignidad. Las palabras, aunque pronunciadas en voz baja, llegaron a los oídos de Isidora como flechas que dan en el blanco. Enderezó la espalda, alisó la seda azul oscuro de su vestido, un tono considerado apropiado para una mujer de su posición y edad, y fingió no haber oído nada. A sus 40 años, Isidora se había acostumbrado hacía tiempo a ese tipo de comentarios. Soltera de la estimada familia Harrington, había visto cómo sus hermanas menores se casaban, cómo sus compañeras encontraban maridos y formaban hogares, cómo la sociedad, que una vez la había acogido como debutante, ahora la miraba con una mezcla de lástima y sutil burla. «Señorita Harrington», dijo una voz a su lado, «está usted bastante llena. ¿Te traigo algo de beber?» «Gracias, Edward, pero estoy bien», respondió con una sonrisa ensayada. Solo estaba observando a las nuevas debutantes. Lady Peaton se ha superado a sí misma esta temporada. La expresión de Edward se suavizó con preocupación. «Isidora, no tienes por qué asistir a todos los actos sociales. Nadie te juzgaría mal si decidieras retirarte por completo de la sociedad», concluyó ella por él, con un raro destello de rebeldía cruzando sus rasgos, normalmente serenos. «Convertirme en la tía solitaria, que solo aparece en los bautizos y funerales familiares. No, hermano, puede que no haya conseguido un marido, pero me niego a desaparecer por completo». Antes de que Edward pudiera responder, un silencio se apoderó del salón de baile. Incluso la orquesta pareció vacilar momentáneamente. «El duque de Blackhurst», anunció el mayordomo en la gran entrada. Richard Vallemont, el sexto duque de Blackhurst, se recortaba en la puerta, alto e imponente con su impecable traje de noche, el cabello oscuro peinado hacia atrás y un rostro que los poetas habían comparado con el mármol clásico. A sus 38 años, seguía siendo el soltero más codiciado de Inglaterra, con un título antiguo, una fortuna ingente y unas propiedades que se contaban entre las más prósperas del reino. «Esta noche parece especialmente inaccesible», murmuró Edward. «Me pregunto qué pobre debutante se verá empujada a su camino esta noche». Isidora observó cómo la compañía reunida se apartaba como el mar rojo ante el duque. A pesar de su legendaria riqueza y estatus, Richard Vallemont era conocido por su distanciamiento, sus modales precisos y su aparente inmunidad al encanto incluso de las jóvenes más bellas de la alta sociedad. «Solo en esta temporada ha rechazado 3 parejas perfectas», continuó Edward. «Lady Peaton debe de estar fuera de sí. Su hija es una de las candidatas de este año. Quizás le resulte tedioso el desfile de inocencia», respondió Isidora, sorprendiéndose a sí misma con la franqueza de su observación. Edward arqueó una ceja. «Hablas por experiencia, mi hermana. Hablo como alguien que ha observado 20 temporadas desde fuera», corrigió ella con delicadeza. «Todo tiene una cierta previsibilidad». A medida que avanzaba la velada, Isidora mantuvo su postura de digna observadora. Intercambió cortesías con conocidos, bailó un solo cuadril con su cuñado y por lo demás se mantuvo discreta, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Fue durante el baile de la cena cuando intervino el destino. Mientras se dirigía a la sala de refrescos para tomarse un respiro del gentío, Isidora chocó con una forma sólida que doblaba la misma esquina desde la dirección opuesta. «Mis disculpas», comenzó a decir nerviosa, pero se quedó paralizada al encontrarse mirando directamente a los penetrantes ojos grises del duque de Blackhurst. «La culpa es toda mía, señora», respondió él con voz profunda y melodiosa. Por un momento, breve pero inconfundible, su mirada se posó en el rostro de ella con una intensidad que le hizo saltar el corazón. «Señorita Harrington»,
dijo ella, haciendo una reverencia adecuada a su rango. Señorita Harrington, repitió él, como si quisiera grabarse el nombre en la memoria. Luego, con una reverencia formal, continuó su camino. Fue un encuentro fugaz, de esos que normalmente se olvidan antes de que termine la velada. Sin embargo, cuando Isidora se reincorporó a la reunión, no pudo evitar la extraña sensación de que los ojos del duque seguían sus movimientos por la sala. Más tarde, cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Isidora se dispuso a retirarse aún más a las sombras. Fue entonces cuando una voz grave y familiar le habló al oído. «Señorita Harrington, me concede el honor de este baile». El salón de baile pareció quedarse en silencio a su alrededor cuando el duque de Blackhurst extendió la mano hacia la persona más inesperada que se pudiera imaginar. Isidora sintió el peso de 100 miradas atónitas sobre ella. «Su excelencia», comenzó ella con una voz apenas audible por encima de la música. «Me temo que me ha confundido con otra persona». «No suelo cometer errores, señorita Harrington», respondió él, con una leve sonrisa en los labios. «El vals espera. ¿Me haría el honor?» 20 años de condicionamiento social la impulsaban a rechazar la invitación, para ahorrarles a ambos los inevitables cuchicheos. Sin embargo, algo en su mirada inquebrantable la obligó a colocar su mano enguantada en la de él. «El honor es mío, Su Excelencia». Cuando él la condujo a la pista, los susurros estallaron como un enjambre de abejas agitadas. El duque de Blackhurst, que había rechazado bailar con las bellezas más célebres de la temporada, estaba llevando a bailar un vals a la señorita Isidora Harrington, de 40 años y soltera. «Se da cuenta, por supuesto, de que acaba de escandalizar a toda la asamblea», murmuró Isidora mientras tomaban sus posiciones. «¿Ah, sí?», respondió él, aparentemente indiferente, mientras le colocaba la mano en la cintura. Tenía la impresión de que simplemente estaba bailando con la mujer más interesante de la sala. La música comenzó y Isidora se vio arrastrada al baile con una gracia que no había experimentado en años. El duque la guiaba con precisa seguridad. Sus pasos encajaban perfectamente con los de ella, creando la ilusión de que habían bailado juntos innumerables veces antes. «Baila maravillosamente, señorita Harrington», observó él. «Practique su elegancia», respondió ella. «Aunque confieso que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que me invitaron a bailar un vals. Entonces los caballeros de la ciudad han demostrado una notable falta de criterio». Isidora no pudo evitar reír, un sonido suave y genuino que atrajo aún más miradas de quienes los rodeaban. «¿O es usted extremadamente amable o deliberadamente provocador, Su Excelencia? Aún no he determinado cuál de las dos cosas». «Quizás ambas», admitió él, guiándola en un giro con habilidad y sin esfuerzo. «Dígame, señorita Harrington, ¿disfruta usted de estos eventos?» «Cumplen su propósito», respondió ella diplomáticamente. «No es eso lo que le he preguntado». La franqueza de su mirada la inquietó. Hacía años que nadie la miraba con tanta atención, como si sus pensamientos y sentimientos fueran dignos de consideración genuina. «No», admitió finalmente. «Me parecen bastante tediosos, pero hay que mantener las apariencias». «Ciertamente», murmuró él, y por un momento ella vislumbró algo en su expresión, una sombra fugaz de comprensión que sugería que él también llevaba una máscara en beneficio de la sociedad. Cuando las últimas notas del vals se desvanecieron, el duque la acompañó de vuelta al borde del salón de baile. Antes de despedirse, se inclinó ligeramente para hablarle al oído. «Gracias por el baile, señorita Harrington. Sin duda, ha sido lo más destacado de una velada por lo demás insoportable». Luego se marchó, abriéndose paso entre la multitud con esa peculiar combinación de autoridad y distanciamiento que parecía propia solo de él, dejando a Isidora sola frente a la marea de conocidos curiosos que se acercaban, todos desesperados por descubrir qué podía haberle dicho el duque de Blackhurst a la solterona de Harrington House. En el carruaje de vuelta a casa esa noche, Edward miró a su hermana con una curiosidad mal disimulada. «Bueno», dijo finalmente, «¿no me vas a contar lo que pasó entre tú y Blackhurst?»
Isidora contempló las calles de Londres iluminadas por las farolas que pasaban por la ventana. Bailamos, Edward. Nada más. El hombre más codiciado de Inglaterra no baila con cualquiera, Isidora. Especialmente cuando ha rechazado la mano de todas las debutantes de esta temporada. Se volvió hacia su hermano, con expresión pensativa. Quizás solo estaba siendo amable. Edward resopló. Blackhurst es muchas cosas. Rico, poderoso, respetado, pero la amabilidad nunca ha sido una de sus cualidades conocidas. Ese hombre tiene un corazón de piedra. Si hay que creer en los rumores, Isidora volvió a mirar por la ventana, su reflejo fantasmal contra la oscuridad del exterior. Entonces, tal vez, dijo en voz baja, los rumores sean falsos. De vuelta en Harrington House, mientras su doncella la ayudaba a prepararse para acostarse, Isidora se vio en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada no era ni joven ni bello, según los cánones de la sociedad. El esplendor de la juventud se había desvanecido, dejando atrás a una mujer con finas arrugas en el contorno de los ojos y cierta gravedad en el rostro. Sin embargo, por primera vez en años, miró su reflejo y se preguntó si tal vez aún había algo digno de mención en la mujer en la que se había convertido, algo que había llamado la atención del hombre más perspicaz de Inglaterra, aunque solo fuera durante un vals. ¡Qué tontería!, se reprendió en voz alta, descartando la idea. Un hombre como el duque de Blackhurst no consideraba seriamente a mujeres como Isidora Harrington. Fuesen cuales fuesen sus razones para elegirla esa noche, seguramente no sería más que un capricho momentáneo, olvidado por el duelo. Poco sabía ella que al otro lado de Londres, en el opulento estudio de su casa, el duque de Blackhurst estaba sentado con una copa de brandy, contemplando el inesperado descubrimiento que había hecho en el baile de Petón. Una mujer cuyos ojos inteligentes y tranquila dignidad le habían intrigado, en el espacio de un solo baile, más que todas las jóvenes brillantes de la temporada juntas. A la mañana siguiente, el baile de los Petón amaneció gris y lluvioso, un telón de fondo adecuado para las reflexiones de Isidora, sentada en su escritorio, redactando una carta a su hermana casada en Hampshire. Casi se había convencido de que el encuentro de la noche anterior con el duque no había sido más que una curiosa aberración, hasta que el mayordomo apareció en su puerta. «Una entrega para usted, señorita Harrington», anunció, con un ligero tono de sorpresa en su voz normalmente impasible. El lacayo que estaba detrás de él llevaba un magnífico ramo de rosas de color carmesí tan abundante que casi le ocultaba el rostro. Mientras colocaba el jarrón de cristal en una mesita auxiliar, Isidora lo miró desconcertada. «Debe de haber algún error», comenzó a decir. «No, señorita», respondió el mayordomo, extendiendo una pequeña tarjeta de color crema sobre una bandeja de plata. El mensajero fue muy específico. Con los dedos ligeramente temblorosos, Isidora tomó la tarjeta. En ella, con una letra masculina y audaz, estaba escrito: «Para alegrar una triste mañana londinense, Blackhurst». «Dios mío», susurró, y la tarjeta casi se le resbaló de los dedos. El mayordomo carraspeó discretamente. «¿Habrá una respuesta, señorita Harrington?» «Sé que por ahora no», logró decir, sin apartar la mirada de las rosas, como si éstas fueran a desaparecer si las dejaba de mirar. Cuando los sirvientes se retiraron, Isidora se acercó a las flores e inhaló su intensa fragancia. En sus 40 años de vida, ningún caballero le había enviado flores, ni siquiera durante su temporada de debut, cuando era joven y medianamente guapa, aunque nunca una verdadera belleza. «¿A qué está jugando?», murmuró, tocando suavemente uno de los pétalos aterciopelados. Su contemplación se vio interrumpida por la llegada de su cuñada Charlotte, condesa de Westbridge, que irrumpió en la habitación con un aleteo de seda matutina. «¿Es cierto?», preguntó Charlotte sin preámbulos. «¿De verdad te ha enviado rosas el duque de Blackhurst?». Isidora suspiró. «Las noticias viajan a una velocidad asombrosa en esta casa. Los sirvientes hablan, especialmente cuando ocurre algo tan inaudito», respondió Charlotte, rodeando el arreglo con los ojos muy abiertos. «Isidora, deben de haber costado una pequeña fortuna en esta época del año. Estoy segura de que solo es una cortesía después de nuestro baile».
dijo Isidora, intentando parecer indiferente. Charlotte la miró con astucia. El duque de Blackhurst no baila con solteronas, ni les envía rosas por cortesía. Algo muy extraño está sucediendo. Antes de que Isidora pudiera formular una respuesta, el mayordomo apareció de nuevo. Lord Westbridge solicita la presencia de la señorita Harrington en el estudio. Abajo, Edward caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, con expresión preocupada. Se detuvo cuando Isidora entró. Acabo de llegar de mi club, comenzó sin preámbulos. Toda la ciudad no habla de otra cosa que de ti y Blackhurst. Isidora se hundió en una silla. Seguro que hay asuntos más importantes que merecen ser discutidos. No en Londres durante la temporada, respondió Edward con severidad, especialmente cuando el soltero más codiciado de Inglaterra la ha elegido a ella. Se detuvo abruptamente. Una solterona, respondió Isidora, con voz tranquila a pesar del dolor. No hace falta que te andes con rodeos, Edward. Soy muy consciente de mi situación. Su hermano tuvo la delicadeza de mostrarse arrepentido. Perdóname. Solo quería decir que es inusual y que la gente siente curiosidad. Blackhurst ha rechazado a innumerables jóvenes solteras. ¿Por qué de repente muestra interés en alguien tan claramente inadecuado? Isidora terminó por él. Te aseguro que me he hecho la misma pregunta. Edward se acercó para arrodillarse junto a su silla y le tomó la mano. Isidora, estoy preocupado por ti. Si Blackhurst está jugando a algún tipo de juego cruel, entonces no estaré peor de lo que estoy ahora, respondió ella en voz baja. Su hermano la miró a la cara. Te parece intrigante, ¿verdad? Isidora retiró la mano. Me pareció que nuestra breve conversación fue refrescantemente directa. Nada más y ahora me ha enviado rosas, lo cual es sin duda halagador, pero difícilmente indicativo de intenciones serias. Ten cuidado, advirtió Edward levantándose. Blackhurst puede ser el hombre más codiciado de Inglaterra, pero no es conocido por su calidez. Algunos dicen que rompió su último compromiso porque Lady Helena Brinsley se rió demasiado fuerte durante una cena. Isidora arqueó una ceja. Son chismes, Edward. Te tenía en mejor concepto. No son chismes, es preocupación, corrigió él. Te has construido una vida digna a pesar de las crueldades de la sociedad. No quiero que te haga daño un hombre incapaz de apreciar tu valía. La conversación permaneció en la mente de Isidora mientras se preparaba para la visita anual de los Harrington a la exposición de la Real Academia esa tarde. Era una tradición familiar, una de las pocas ocasiones sociales en las que su condición de mujer soltera pasaba desapercibida, ya que la apreciación del arte se consideraba una actividad aceptable para las damas de todas las clases sociales. Eligió un vestido de paseo de color verde bosque intenso, un color que le gustaba por su elegancia sobria. Mientras su doncella le peinaba, Isidora se sorprendió, prestando una atención inusual a su aspecto, aplicándose colorete en las mejillas y seleccionando su mejor cuello de encaje. Una tontería, murmuró de nuevo, aunque con menos convicción que antes. En la Royal Academy, el grupo de los Harrington se movía lentamente por las abarrotadas galerías, deteniéndose para admirar paisajes y retratos en medio de la multitud de la sociedad elegante. Isidora se había separado de su familia para examinar un paisaje marino especialmente bello cuando una voz familiar habló a su lado. Turner en su máxima expresión, ¿no le parece, señorita Harrington? Se volvió y vio al duque de Blackhurst de pie a su lado, resplandeciente con un chaqué perfectamente entallado que resaltaba sus anchos hombros y su imponente altura. Su excelencia, saludó con una pequeña reverencia. Sí, su comprensión de la luz es incomparable. ¿Usted aprecia el arte?, preguntó él, estudiándola con sus ojos grises con la misma intensidad inquietante que ella recordaba del baile. Sí, respondió ella simplemente. Aunque no pretendo ser una experta, solo una entusiasta. Eso es refrescante, dijo él, ofreciéndole el brazo. ¿Continuamos con la siguiente galería? La mayoría de los comentarios sobre arte me parecen tediosamente afectados, pero sospecho que los suyos podrían ser una excepción. Consciente de las miradas curiosas que les dirigían, Isidora dudó antes de colocar su mano enguantada ligeramente sobre el brazo de él. ¿Se arriesga a un nuevo escándalo
Su Excelencia. 2 encuentros en otros tantos días harán que las lenguas se muevan aún más vigorosamente. Que hablen, respondió él con desdén. He soportado las especulaciones de la sociedad durante años. No me dan ningún miedo. A medida que avanzaban por la exposición, Isidora se fue relajando en la conversación. El duque, al parecer, poseía un conocimiento genuino del arte, adquirido a través de los viajes y el estudio, más que por mera moda. Más sorprendente aún era su disposición a escuchar sus observaciones, respondiendo con comentarios reflexivos que se basaban en sus ideas en lugar de descartarlas. ¿Ha viajado a Florencia, entonces?, preguntó él mientras se detenían ante un paisaje italiano. No, admitió ella. Mis conocimientos provienen exclusivamente de libros y exposiciones. Nunca he salido de Inglaterra. Algo parecido a la sorpresa se reflejó en su rostro. Nunca, con su evidente aprecio por el arte y la cultura, lo habría pensado, explicó ella con sencillez, sin autocompasión. La expresión del duque cambió sutilmente. Un grave descuido. Solo la Galería Aitzi le proporcionaría contemplación para toda la vida. Antes de que ella pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Lady Peden y su hija, la encantadora pero insulsa señorita Peden, cuyos intentos fallidos por llamar la atención del duque en su propio baile habían sido objeto de muchos comentarios susurrados. «Su Excelencia», exclamó Lady Peden, sin ocultar su sorpresa al encontrarlo en compañía de la señorita Harrington. «¡Qué placer tan inesperado! Penélope y yo estábamos admirando el retrato de Reynolds». «Lady Peden», saludó el duque con una reverencia correcta pero fría. «Señorita Pemberton, espero que esté disfrutando de la exposición». «Oh, inmensamente», exclamó la señorita Peden, acercándose sutilmente a él, mientras fingía que Isidora no existía. «Aunque confieso que estos temas históricos pueden ser tan aburridos que prefiero los temas más románticos». La expresión del duque permaneció impasible. De hecho, la señorita Harrington y yo estábamos hablando del enfoque revolucionario de Turner sobre la luz y la atmósfera. Ella ha hecho varias observaciones que me han parecido muy esclarecedoras. Todas las miradas se volvieron hacia Isadora, que sintió cómo se le subían los colores a las mejillas ante este elogio inesperado. «¡Qué interesante!», respondió Lady Peden, con una sonrisa forzada. No tenía ni idea de que la señorita Harrington albergara tales intereses académicos. Pocas personas se toman el tiempo de descubrir lo que hay bajo la superficie, respondió el duque, con un tono sutilmente cortante que no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. Se produjo un silencio incómodo, que solo se rompió cuando Edward apareció junto a Isidora, con una expresión que era una mezcla de preocupación y curiosidad. «Isidora, mi madre te pide que la acompañes», dijo, saludando formalmente con la cabeza al grupo reunido. «Su Excelencia, señor Aspeton». Con una elegante reverencia al duque y un cortés saludo a los Petón, Isidora se dejó llevar. Podía sentir el peso de la mirada del duque siguiéndola mientras se alejaba. «Es la segunda vez en 2 días», murmuró Edward en voz baja. «Y ahora las rosas. La gente está empezando a hablar, Isidora». «La gente siempre habla, Edward», respondió ella con cansancio. «No de ti», contraargumentó él. «No así». El resto de la tarde transcurrió en una confusión de conversaciones tensas y miradas curiosas. Cuando la comitiva de los Harrington regresó a casa, Isidora se sentía emocionalmente agotada por el constante escrutinio. Al retirarse a su salón privado, encontró otro envío esperándola. Un volumen bellamente encuadernado con las obras completas de Turner, acompañado de una nota con la ya familiar letra del duque, dirigida a una admiradora del genio. «Quizá me permita recibir su visita mañana a las 2, Blackhurst». Isidora se hundió en su sillón, con el libro apretado contra el pecho, la mente confusa y una peligrosa chispa de esperanza que creía extinguida hacía mucho tiempo. Al otro lado de la ciudad, en el elegante recinto de su estudio, Richard Vallemont, Duque de Blackhurst, se sentó frente a su viejo amigo, Lord James Hartwell, que lo miraba con franco asombro. «No puedes hablar en serio, Richard», exclamó Hartwell. «La señorita Harrington
Esa mujer debe de tener casi 40 años. Tiene 40 años exactamente, corrigió el duque con calma, y posee más inteligencia y gracia genuina que cualquier debutante que haya conocido en la última década. Hartwell negó con la cabeza, incrédulo. La alta sociedad pensará que has perdido la cabeza. Hay una docena de jóvenes adecuadas de las mejores familias que sonreirían tontamente y estarían de acuerdo con cada palabra que dijera, independientemente de si la entendieran o no. Richard lo interrumpió. ¿Quién se casaría conmigo por mi título, mi fortuna y el prestigio de ser duquesa sin el más mínimo interés en quién soy debajo de esas apariencias? Y la señorita Harrington es diferente, desafió Hartwell con escepticismo. La expresión del duque se suavizó de forma casi imperceptible, completamente diferente. Ella dice lo que piensa. Observa el mundo con ojos claros y no espera nada de mí, lo que me hace querer ofrecerle todo. Hartwell observó a su amigo con creciente preocupación. Richard, si esto es una rebelión contra las expectativas de la sociedad, no lo es, respondió el duque con firmeza. Por primera vez en mi vida, James, he conocido a una mujer cuya compañía disfruto de verdad, que desafía mis pensamientos en lugar de limitarse a reflejarlos. ¿Es tan difícil de comprender? Para el Richard Valmont que conozco desde Cambridge. Sí, francamente lo es, respondió Hartwell. Siempre has sido tan controlado, tan seguro de tu camino. Richard miró fijamente el fuego, con expresión pensativa. Quizás sea el momento de tomar un camino diferente. ¿Te das cuenta de lo que estás contemplando?, insistió Hartwell. El escándalo no tendría precedentes. Un duque, especialmente uno de tu rango, no se casa con una solterona sin fortuna y sin conexiones más allá de un menor. No he dicho nada sobre el matrimonio, respondió Richard, aunque la ligera tensión en su mandíbula desmentía su tono despreocupado. Hartwell se rió sin humor. Amigo mío, has elegido públicamente a una mujer soltera respetable de buena familia. Le has enviado flores y libros. Has solicitado permiso para visitarla. O estás contemplando el matrimonio, o te estás comportando de una manera que la mayoría consideraría deshonrosa. La expresión del duque se endureció. Tú me conoces mejor que eso. Lo sé, admitió Hartwell. Por eso tu repentino interés en la señorita Harrington es tan desconcertante. Has rechazado la mano de todas las jóvenes adecuadas que te han presentado durante años, alegando diversos defectos triviales. Ahora pareces cautivado por una mujer que, según la opinión de la sociedad, está completamente fuera del mercado. La sociedad, dijo Richard con frialdad, puede irse al cuerno. Hartwell suspiró, reconociendo la implacable determinación que había convertido a su amigo en uno de los hombres más formidables de Inglaterra. Muy bien, pero ten cuidado, Richard. La señorita Harrington ha soportado sin duda años de sutil crueldad por parte de la alta sociedad. Si la cortejas solo para retirarte, las consecuencias para ella serían devastadoras. Por un momento, algo parecido a la incertidumbre brilló en los ojos grises del duque. Una expresión tan poco habitual que Hartwell casi no la percibió. Luego desapareció, sustituida por la fría determinación que caracterizaba al duque. No tengo intención de retirarme, declaró Richard con tranquila firmeza. La señorita Harrington ha esperado 40 años para ser vista como es debido. Voy a asegurarme de que nunca vuelva a sentirse invisible. A la tarde siguiente, Isidora se encontraba sentada en el salón de Harrington House, con las manos apretadas con fuerza en el regazo para disimular su temblor. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba implacablemente las 2 en punto, y cada segundo la acercaba más a la visita prometida por el duque. Había pasado la mañana en un estado de indecisión poco habitual en ella, cambiándose 3 veces de vestido antes de decidirse por un vestido de día de color burdeos oscuro que complementaba su cabello, ahora con mechones plateados en las sienes, y aportaba un toque de color a su pálida tez. Esto es una locura, se susurró a sí misma cuando el reloj dio la hora. Un hombre como el duque de Blackhurst no se ha enamorado seriamente de una mujer como yo. Sin embargo, justo cuando las palabras salían de sus labios, el mayordomo apareció en la puerta del salón. Su excelencia, el duque de Blackhurst, anunció,
con un tono que sugería que él también encontraba la situación extraordinaria. Richard Valleman entró en la sala con la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado a llamar la atención allá donde iba. Vestía impecablemente con una levita gris carbón y un chaleco gris paloma. Parecía traer consigo una atmósfera diferente, algo eléctrico y vital que hacía que el familiar salón pareciera de repente más vibrante. Señorita Harrington la saludó, inclinándose sobre su mano con perfecta cortesía. Es usted muy amable al recibirme. Su Excelencia, respondió ella, señalando una silla frente a la suya. Confieso que su petición me tomó por sorpresa. Espero que haya sido una sorpresa agradable, preguntó él, sentándose en la silla que le ofrecían. Isidora dudó. Una sorpresa desconcertante, admitió finalmente. Debe saber que su atención ha causado un gran revuelo. Una sonrisa, breve pero sincera, transformó sus austeros rasgos. Bien, la lengua se ha vuelto demasiado cómoda en sus rígidas expectativas. Hace tiempo que se necesita un poco de agitación. ¿Es eso lo que soy?, preguntó ella en voz baja. ¿Una perturbación del orden establecido? El duque estudió su rostro con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Usted es muchas cosas, señorita Harrington, pero un mero instrumento de rebelión social no es una de ellas. El mayordomo regresó con el té, lo que proporcionó a Isidora un respiro momentáneo de la intensidad de la atención del duque. Mientras servía té para ambos, fue muy consciente de la intimidad doméstica de la escena, algo que había observado innumerables veces entre sus hermanas casadas y sus maridos, pero que ella nunca había experimentado. ¿Le ha gustado el libro?, preguntó el duque, aceptando su taza con un gesto de agradecimiento. Mucho, respondió ella, relajándose ligeramente al pasar a un terreno conversacional más seguro. Las láminas en color son magníficas. Gracias por un regalo tan considerado. Me pareció apropiado, dijo él. Tus observaciones de ayer revelaron una apreciación genuina que merece cultivarse. Isidora bebió un sorbo de té, reuniendo valor para la pregunta que la había atormentado desde el baile de Pitón. Su Excelencia, perdone mi franqueza, pero debo preguntarle, ¿por qué me ha elegido a mí para estas atenciones? Richard dejó su taza sobre la mesa, con expresión seria. Porque en un mar de artificios, usted es un faro de autenticidad. Porque cuando habla, dice lo que piensa en lugar de lo que cree que yo quiero oír. Porque sus ojos reflejan una profundidad de pensamiento y sentimiento que me resulta cautivadora. La sencilla honestidad de su respuesta dejó sin aliento a Isidora. Ningún hombre le había hablado nunca con tanta admiración directa, ni siquiera en su juventud, cuando aún albergaba esperanzas de casarse. «Tengo 40 años, Su Excelencia», le recordó ella con voz firme, a pesar de la tormenta de emociones que sus palabras habían despertado. «No tengo fortuna, ni belleza especial, ni logros más allá de los que se esperan de cualquier dama. Seguro que hay docenas de jóvenes más dignas de su interés». «Dignas», repitió él, con un tono cortante en la voz, una elección de palabras curiosa. «Dígame, señorita Harrington, ¿por qué criterio determina usted el valor de una persona? ¿Por la juventud, la belleza, la fortuna? Estos parecen criterios muy superficiales para una mujer de su inteligencia». Isidora se sonrojó. «Me ha malinterpretado. Solo quería decir que la sociedad, la interrumpió él, ha demostrado constantemente una profunda incapacidad para reconocer el verdadero valor. Yo, sin embargo, no tengo una percepción tan limitada». Se produjo un silencio cargado entre ellos, que solo se rompió cuando el duque se levantó y se acercó a la ventana, su alta figura recortada contra la luz de la tarde. «Quizás debería hablar con claridad», dijo, volviéndose hacia ella. «He pasado los últimos 15 años evitando el matrimonio, señorita Harrington, porque nunca había encontrado a una mujer con la que pudiera imaginarme pasando el resto de mi vida, hasta ahora». Isidora lo miró fijamente, segura de haber oído mal. «Su Excelencia, si esto es algún tipo de broma, yo no bromeo con asuntos de tal importancia», respondió él con expresión grave. «Soy muy consciente de que mi atención la ha puesto en una posición incómoda. La sociedad murmura.
Su familia está preocupada y usted misma debe de estar insegura acerca de mis intenciones. Volvió a su asiento, inclinándose ligeramente hacia adelante. Permítame aclararlas. Deseo cortejarla, señorita Harrington, con la mayor corrección y respeto. Si, tras un periodo de mayor conocimiento, encuentra mi compañía tan agradable como yo la suya, espero que considere un compromiso más permanente. Isidora sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No puede hablar en serio, susurró. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondió él simplemente. Pero el escándalo no significa nada para mí. La disparidad entre nuestras situaciones solo es relevante si nosotros lo permitimos. Las expectativas de su familia no me conciernen. Soy el cabeza de mi casa y no respondo ante nadie en lo que respecta a mi elección de esposa. Su tranquila refutación de cada objeción dejó a Isidora sin palabras. Finalmente, logró formular la pregunta que se encontraba en el centro de su incredulidad. ¿Por qué yo, Su Excelencia, después de tantos años rechazando a todas las candidatas elegibles, por qué elegiría a alguien que la sociedad considera totalmente inmatrimonial? La expresión de Richard se suavizó. Porque cuando bailamos, señorita Harrington, sentí por primera vez que estaba en presencia de una mujer que me veía a mí, no al duque, ni a la fortuna, ni al antiguo título, sino al hombre que hay detrás de todos esos adornos. ¿Tiene idea de lo raro que es eso? Antes de que ella pudiera responder, la puerta del salón se abrió para dejar entrar a Lady Harrington, la madre de Isidora, cuya sorpresa al encontrar al duque de Blackhurst en su salón apenas podía ocultar bajo una apariencia de cortesía social. «Su Excelencia», exclamó, haciendo una profunda reverencia. «¡Qué honor tan inesperado! Le pido disculpas por interrumpir». «En absoluto, Lady Harrington», respondió Richard, levantándose para hacer una reverencia. Estaba hablando con su hija sobre la exposición de la Real Academia. Sus opiniones son muy esclarecedoras. La mirada de Lady Harrington se movió rápidamente entre ellos, claramente luchando por dar sentido a la escena que tenía ante sí. ¡Qué encantador! A Isidora siempre le ha gustado el arte, aunque me temo que sus observaciones pueden carecer de la sofisticación necesaria para interesar realmente a alguien de su nivel, Su Excelencia. Isidora sintió una punzada familiar ante el tono despectivo de su madre, un sutil menosprecio que había soportado durante años a medida que sus perspectivas de matrimonio se desvanecían. «Al contrario», respondió el duque, con una voz perceptiblemente más fría. «La comprensión de la señorita Harrington rivaliza con la de muchos de los llamados expertos que conozco. Debe de estar muy orgullosa de sus logros». Lady Harrington parpadeó, claramente poco acostumbrada a oír elogios hacia su hija mayor, y mucho menos de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. «Sí, por supuesto», balbuceó. «Isidora siempre ha sido muy estudiosa». El duque volvió a mirar a su adora, ignorando la evidente incomodidad que su presencia había creado. «Señorita Harrington, ¿podría acompañarme mañana al invernadero de Kew Gardens? Las especies tropicales están especialmente bonitas esta temporada». Consciente de cómo se le abrían los ojos a su madre, Isidora dudó solo un instante antes de asentir. «Me encantaría, Su Excelencia». «Excelente. Quedamos a las 11. Enviaré mi carruaje». Dicho esto, se inclinó ante ambas damas y se despidió, dejando tras de sí un vacío de silencio atónito. «¿Es Adora?» Lady Harrington suspiró cuando la puerta principal se cerró tras él. «¿Qué demonios está pasando? Primero las rosas, ahora una llamada privada y una invitación al baile. El duque de Blackhurst la está cortejando». «Así parece, madre», respondió Isidora, aún tratando de asimilar la realidad de la situación. Lady Harrington se dejó caer en una silla y se abanicó enérgicamente. ¿Pero por qué, después de tantos años de ser ignorada, de repente atrae la atención del soltero más codiciado de Inglaterra? Es incomprensible. Isidora se estremeció ante la ingenua sinceridad de su madre. «Gracias por esa valoración, madre». Lady Harrington tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. «Perdóname, querida, no era mi intención. Es decir, siempre has sido una mujer culta y bien educada, por supuesto, pero a tu edad...» «Sí, madre,
Soy muy consciente de mi edad, interrumpió Isidora con una brusquedad poco habitual en ella. Y creo que el duque también. ¿Pero qué puede querer?, insistió Lady Harrington, con evidente desconcierto en cada rasgo de su rostro. ¿Es Adidor una rosa, de repente cansada de la conversación? Quizás, madre, él quiere lo que cualquier hombre busca en una esposa potencial: compañía, comprensión y respeto mutuo. A tu edad, repitió Lady Harrington, aparentemente incapaz de superar este hecho fundamental. No tiene precedentes. Muchas cosas sobre el duque parecen no tener precedentes, respondió Isidora en voz baja. Si me disculpan, creo que voy a descansar antes de la cena. Mañana promete ser un día ajetreado. Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, la mente de Isidora daba vueltas con emociones contradictorias, la incredulidad luchando con una peligrosa y frágil esperanza que creía muerta hacía tiempo. ¿Podría el duque estar realmente hablando en serio? ¿O se trataba, como temía Edward, de algún juego incomprensible cuyas reglas ella no entendía? En la intimidad de su habitación, Isidora se sentó ante su tocador y se miró en el espejo con nuevos ojos. El rostro que le devolvía la mirada era más bien atractivo que bello, con rasgos fuertes suavizados por unos ojos inteligentes y una boca generosa. El tiempo había grabado finas líneas en las comisuras de esos ojos y en su frente, pero también le había conferido cierta dignidad, una seriedad de la que carecía su yo más joven. ¿Podría él ver realmente algo valioso en este rostro?, susurró a su reflejo. Esa noche le costó conciliar el sueño. Isidora permaneció despierta, repitiendo mentalmente las palabras del duque, buscando significados ocultos o burlas sutiles, sin encontrar ninguno. Su actitud había sido directa, su mirada sincera, sus intenciones expresadas con una claridad que dejaba poco margen para malinterpretaciones. Sin embargo, ella seguía dudando. 20 años observando desde un segundo plano cómo otras mujeres eran elegidas, cortejadas y casadas, habían dejado profundas cicatrices en su corazón. La idea de que ella, la ignorada e inmarriageable Isidora Harrington, pudiera haber captado la atención del soltero más codiciado de Inglaterra, le parecía más una fantasía que una realidad. La mañana no le trajo ningún respiro a su confusión, mientras su doncella la ayudaba a vestirse para la prometida excursión a los jardines Kew, seleccionando un vestido de paseo de color verde azulado intenso que complementaba su tono de piel. Isidora se encontró temblando por una mezcla de expectación y temor. «Está preciosa, señorita», le aseguró su doncella, colocándole un modesto sombrero sobre el cabello cuidadosamente peinado. «Gracias, Bennet», respondió Isidora, esbozando una pequeña sonrisa. «Aunque me temo que preciosa puede ser una exageración a mi edad». «Tonterías», respondió la doncella con lealtad. «La belleza es algo más que la juventud y, si me permite el atrevimiento, señorita, el duque parece haber reconocido ese hecho». Justo a las 11 llegó el carruaje de Blackhurst, un magnífico vehículo de brillante laca negra adornado con el escudo ducal. El lacayo que ayudó a Isadora a entrar en su lujoso interior la trató con la deferencia que normalmente se reserva a las mujeres de rango mucho más elevado, lo que contribuyó al carácter surrealista de la mañana. El duque esperaba a la entrada de los jardines. Su alta figura llamaba la atención a pesar de la sencillez de su atuendo. Cuando Isadora bajó del carruaje, observó un destello de admiración en sus ojos que le provocó una calidez desconocida que le recorrió las venas. «Señorita Harrington», la saludó, inclinándose sobre su mano. «Es usted puntual, otra cualidad que me parece admirable». «Su excelencia», respondió ella, haciendo una reverencia. «Gracias por la invitación. Han pasado algunos años desde la última vez que visité Kew. Entonces, remediaremos ese descuido de inmediato», declaró él, ofreciéndole el brazo. «La Palm House nos espera, y creo que la colección de orquídeas le resultará especialmente impresionante». Mientras paseaban por las magníficas estructuras de cristal que albergaban plantas exóticas de todo el imperio, Isidora sintió cómo su tensión se iba relajando poco a poco. El duque demostró ser un guía experto, compartiendo los conocimientos adquiridos en sus propios viajes
y escuchando con auténtico interés sus observaciones. Se detuvieron bajo la elevada cúpula de cristal del Palm House, rodeados de imponentes ejemplares tropicales que creaban la ilusión de una tierra lejana. «Es como entrar en otro mundo», comentó Isidora, inclinando la cabeza hacia atrás para admirar la maravilla arquitectónica que se alzaba sobre ellos. «En efecto», asintió el duque, aunque su mirada permaneció fija en el rostro de ella, en lugar de en el entorno. «Señorita Harrington, ¿puedo hablar con franqueza?» Ella bajó la mirada para encontrarse con la suya, y su corazón se aceleró al descubrir la intensidad que había en ella. «Por supuesto, su señoría. Intuyo que alberga dudas sobre mis intenciones», dijo él directamente, «que tal vez sospecha que hay algún motivo oculto detrás de mi interés por usted». Isidora dudó, dividida entre la honestidad y el decoro. «Debe admitir, su señoría, que su atención es inesperada. Sería ingenua si no la cuestionara». Él asintió lentamente. «Es justo. Entonces permítame abordar esas dudas directamente. Tengo 38 años, señorita Harrington. He pasado los últimos 15 años rechazando a casamenteros y sus intentos cada vez más desesperados de asegurar mi título para sus hijas. Me han presentado a todas las jóvenes solteras desde Earl's End hasta John O'Groats, y las he encontrado todas tediosas, con caras bonitas que ocultan mentes vacías o, peor aún, ambiciones calculadoras». Dio un paso más hacia ella y bajó la voz. Y entonces, en otro baile interminable, conocí a una mujer que se diferenciaba de las demás, que no se dedicaba a suspirar y a pavonearse. Una mujer que observaba lo que sucedía con una inteligencia lúcida y un toque de cinismo bien merecido. Una mujer cuya conversación, cuando finalmente logré tener la oportunidad de experimentarla, reveló profundidad y sustancia en lugar de las habituales trivialidades insustanciales. Isidora sintió que sus mejillas se sonrojaban bajo su mirada fija. «Me hace parecer mucho más interesante de lo que soy, Su Excelencia». «Al contrario», respondió él, «sospecho que solo he empezado a descubrir lo interesante que es usted en realidad, señorita Harrington, y estoy deseando continuar con ese descubrimiento, si me lo permite». Antes de que ella pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de un grupo de damas elegantes, cuyas exclamaciones de sorpresa al encontrarse con el duque de Blackhurst en tales circunstancias resonaron en el aire húmedo del invernadero. «Su Excelencia», llamó Lady Winfield, una chismosa notoria cuya hija no había logrado despertar el interés del duque durante la temporada anterior. «Qué placer tan inesperado encontrarlo en Kew en esta hermosa mañana». Su mirada se desplazó hacia Isidora y una expresión de desdén mal disimulado se dibujó en su rostro. «Y también a la señorita Harrington. ¡Qué inusual!». La expresión del duque se enfrió perceptiblemente. «Lady Winfield, señoras, la señorita Harrington y yo estábamos hablando de los notables logros arquitectónicos de Decimus Burton. Nos disculpará si continuamos con nuestra visita». Sin esperar una respuesta, guió a Isidora hacia una sección menos concurrida de la casa de cristal, con su mano cálida y tranquilizadora en la parte baja de la espalda de ella. «Pido disculpas por la interrupción», murmuró. «Parece que no podemos escapar de las miradas de la sociedad, ni siquiera aquí». «Es de esperar», respondió Isidora con pragmatismo. «Sus movimientos siempre son de interés, y mi presencia a su lado es digna de mención». «¿Por su edad?», preguntó él sin rodeos. Isidora parpadeó ante su franqueza. «Sí», admitió tras un momento, «entre otros factores, como mi falta de belleza, fortuna o conexiones familiares particularmente distinguidas», respondió con sinceridad. «El hecho de que se me haya considerado firmemente como una solterona durante al menos una década». La expresión del duque se endureció. «La valoración del valor de la lengua es notablemente superficial. La belleza se desvanece, las fortunas suben y bajan, y las familias distinguidas a menudo producen descendientes mediocres». En cuanto al estar en la estantería, no hizo ningún intento por ocultar su desdén por la frase. «Encuentro esa construcción social en particular arbitraria e idiota. A pesar de sí misma,
Isidora se rió, un sonido genuino de sorpresa y deleite que resonó agradablemente en el aire húmedo. Su Excelencia, creo que es la primera persona que conozco que lo ve de esa manera. Su expresión se suavizó ante la risa de ella. Entonces el resto de la sociedad está ciega. Dígame, señorita Harrington, si no hubiera estado limitada por las convenciones, ¿qué habría hecho con su vida? La pregunta la tomó por sorpresa. No estoy segura de entenderlo. Si el matrimonio no hubiera sido el único camino aceptable para una mujer de su posición, aclaró él, ¿qué actividades habrían despertado su interés? Isidora consideró la pregunta pensativamente mientras continuaban su paseo entre el exótico follaje. Me hubiera gustado viajar, dijo finalmente, para ver el arte y la arquitectura sobre los que solo he leído, para experimentar diferentes culturas y paisajes de primera mano. ¿A dónde iría primero?, preguntó él con sincero interés. A Italia, creo, respondió ella con los ojos iluminados por el entusiasmo. Florencia, Roma, Venecia, para ver las obras de los maestros del Renacimiento en su entorno original. Y después de Italia, quizás Grecia, Egipto, las civilizaciones antiguas siempre me han fascinado. Hizo una pausa, con aire algo avergonzado. Parezco una colegiala con sueños fantasiosos. En absoluto, respondió el duque con firmeza. Parece alguien con una mente ávida de conocimientos y experiencias, cualidades que me parecen infinitamente más atractivas que los insulsos logros que la sociedad valora en sus jóvenes damas. Habían llegado a un rincón apartado de la casa de cristal, protegido de las miradas curiosas por un bosquecillo de bambú. El duque se volvió hacia ella con expresión seria. Señorita Harrington, soy Adora, si me lo permite. Quiero dejar muy claras mis intenciones. No estoy jugando. No pretendo causar un escándalo. La cortejo porque, en el breve tiempo que llevamos conociéndonos, ha cautivado mi mente e intrigado mi corazón como ninguna otra mujer lo ha hecho en mis 38 años de existencia. Tomó su mano enguantada entre las suyas. Reconozco que mi atención la coloca en una posición incómoda. La sociedad cotilleará, su familia se preocupará y usted misma puede dudar de la sinceridad de mi afecto, pero solo le pido que me conceda la oportunidad de demostrarle ese afecto a través de una relación continuada. Isidora le miró a la cara, a esos rasgos aristocráticos que habían lanzado 1000 campañas matrimoniales, y no vio más que sinceridad en sus ojos grises. Su Excelencia, Richard, corrigió él con delicadeza. Cuando no estemos en compañía formal, me gustaría oír mi nombre en tus labios. Richard, repitió ella, y el tratamiento íntimo hizo que su voz temblara. Me temo que puede llevarse una decepción. No soy joven, ni hermosa en el sentido convencional. Para mí eres hermosa, la interrumpió él, trazando con el pulgar un delicado dibujo en el dorso de su mano. Tu inteligencia brilla en tus ojos. Tu dignidad aporta elegancia a cada uno de tus movimientos. Tu sonrisa, cuando te dignas a regalarla, transforma todo tu rostro. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera percibir el sutil aroma a sándalo que impregnaba su ropa. He visto a innumerables debutantes desfilando ante mí con su juventud y sus encantos superficiales. Isidora. Ninguna de ellas me ha emocionado como tú lo has hecho con un solo baile, con una sola conversación. Isidora se sintió sin aliento, atrapada entre décadas de cautela arraigada y la innegable atracción de la conexión que se estaba formando entre ellos. La sociedad será despiadada, advirtió ella en voz baja. La sociedad siempre ha sido despiadada, respondió él. Con usted por permanecer soltera, conmigo por negarme a elegir una novia de su agrado. Quizás sea hora de que ambos dejemos de permitir que su crueldad dicte nuestra felicidad. El momento quedó suspendido entre ellos, frágil y cargado de posibilidades. Entonces, con un suave apretón de su mano, Richard dio un paso atrás, restableciendo una distancia adecuada entre ellos. Te he abrumado, observó, leyendo su expresión con asombrosa precisión. Perdóname, no era mi intención presionarte tan enérgicamente en esta ocasión. No, respondió Isidora, recuperando la voz, es decir, aprecio tu franqueza.
Es refrescante, después de tantos años de ficciones corteses, sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos austeros y le provocó un inesperado cosquilleo en el pecho. Entonces, tal vez podamos continuar esta conversación durante el almuerzo. Me he tomado la libertad de organizar una comida privada en la residencia del director. Es un viejo amigo y ha tenido la amabilidad de ofrecernos su comedor. El resto de su visita a Kew transcurrió en una agradable neblina para Isidora. El almuerzo privado resultó delicioso, con una conversación fluida entre debates sobre arte, literatura y filosofía. El duque Richard se reveló como una persona muy leída y reflexiva, con opiniones que desafiaban, en lugar de limitarse a repetir la sabiduría predominante de su clase. Cuando la acompañó de vuelta a su carruaje para regresar a Harrington House, le preguntó en voz baja, ¿puedo volver a visitarla mañana? Sí, respondió Isidora sin dudar, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su respuesta. Me encantaría. Su sonrisa, cálida y sincera, permaneció en su memoria mucho tiempo después de regresar a casa y enfrentarse a las curiosas preguntas de su familia sobre la salida. Esa noche, Edward la acorraló en la biblioteca, con expresión preocupada. Isidora, ¿qué está pasando exactamente entre tú y Blackhurst? Todo el pueblo está hablando. Yo misma no estoy del todo segura, admitió ella, seleccionando un volumen de la estantería para evitar la mirada preocupada de su hermano. Él ha expresado su interés en seguir conociéndote. ¿Interés?, repitió Edward con escepticismo. ¿Adora? Ese hombre te está cortejando abiertamente y sin complejos. Es algo sin precedentes. Ella finalmente se volvió hacia él. ¿Te resulta tan imposible creer que alguien pueda desear sinceramente mi compañía, Edward? Su hermano tuvo la decencia de parecer avergonzado. Por supuesto que no. Eres inteligente, amable y tienes más sustancia que la mayoría de las mujeres que tienen la mitad de tu edad. Pero Blackhurst, su reputación de infiel, de tener estándares imposibles, el hecho de que haya rechazado todas las parejas adecuadas durante 15 años, solo para mostrar de repente interés en... Se detuvo abruptamente. En una solterona de 40 años, terminó Isidora por él, con voz firme a pesar del dolor. Sí, es inesperado. Se lo he dicho directamente. ¿Y cuál fue su respuesta? Una pequeña sonrisa tocó sus labios al recordar las palabras de Richard en el invernadero. Dijo que la valoración de la sociedad es muy superficial y que encuentra el concepto de estar en la estantería arbitrario e idiota. Edward levantó las cejas con sorpresa. Eso no suena como el Blackhurst que me han descrito en mi club. Quizás, sugirió Isidora con delicadeza, el duque que la lengua cree conocer no es el hombre en sí, sino más bien el título que todos codician. Su hermano la miró fijamente al rostro. «¿Te gusta?», observó, con un ligero tono de asombro. «Su compañía me resulta estimulante», reconoció ella con cautela. «Su conversación es inteligente, sus opiniones reflexivas y sus modales refrescantemente directos». Edward se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que mantenía desde su infancia. «Isidora, solo deseo protegerte de un posible daño. Si Blackhurst es sincero, no podría estar más encantado por ti. Pero si se trata de un capricho pasajero por su parte, lo soportaré como he soportado todo lo demás», respondió ella con tranquila dignidad. «Pero Edward, ¿y si no lo es? ¿Y si después de todos estos años he encontrado a alguien que me ve tal y como soy? ¿Quieres que rechace esa posibilidad por miedo?» La expresión de su hermano se suavizó. «No», admitió finalmente. «No, no lo haría, pero prométeme que actuarás con cautela. Tu corazón ha permanecido intacto durante 40 años. No quiero verlo roto ahora, te lo prometo», le aseguró ella, aunque en realidad temía que ya fuera demasiado tarde para actuar con cautela. La semilla de esperanza que Richard había plantado en su corazón ya estaba echando raíces, haciéndose más fuerte con cada encuentro, cada conversación, cada atisbo del hombre que se escondía tras el título ducal. Durante las semanas siguientes, la sociedad londinense observó con fascinada incredulidad cómo el duque de Blackhurst continuaba cortejando a la señorita Isidora Harrington
con inquebrantable determinación. Él visitaba Harrington House casi a diario, le enviaba flores y libros con notas atentas y la acompañaba a exposiciones, conciertos e incluso a la ópera, mostrándose totalmente indiferente a los susurros y las miradas que provocaban sus apariciones juntos. Para Isidora, que había pasado décadas en las sombras de la sociedad, el repentino protagonismo era a la vez emocionante y aterrador. Se veía escrutada a cada paso, sus vestidos, su peinado, su conversación, todo era objeto de una atención sin precedentes y, a menudo, de comentarios crueles. Oí a Lady Winfield decir que debía de tratarse de algún tipo de apuesta, confió Charlotte, mientras ayudaba a Isidora a prepararse para una velada en el teatro. Que Hartwell debía de haber retado a Blackhurst a cortejar a la mujer más improbable de Londres. Las manos de Isidora se detuvieron mientras se abrochaba los pendientes. ¿Y qué le respondiste? Le dije que si el duque hubiera hecho tal apuesta, habría elegido a alguien verdaderamente desagradable. Quizás a la propia Lady Winfield, respondió Charlotte con una brusquedad poco habitual en ella. Sinceramente, Isidora, los celos son palpables. La mitad de las madres de Londres llevan años intentando emparejar a sus hijas con Blackhurst sin éxito, y ahora él te ha elegido a ti. Eso las está volviendo locas. Elegida es quizás una palabra demasiado fuerte, advirtió Isidora, aunque se sintió reconfortada por la defensa de su cuñada. Simplemente disfruta de mi compañía. Eso es todo. Charlotte resopló delicadamente. Un hombre como el duque de Blackhurst no acompaña a una mujer a la ópera simplemente porque disfruta de su compañía. Te está cortejando, Isidora. La única pregunta es, ¿cuándo hará oficiales sus intenciones? Isidora se apartó del espejo con expresión preocupada. Charlotte, ¿no te parece extraño que, después de tantos años de ser prácticamente invisible para la sociedad, de repente atraiga la atención del hombre más codiciado de Inglaterra? Su cuñada la miró pensativa. Lo que me parece extraño es que haya hecho falta a alguien con la perspicacia de Blackhurst para reconocer tu valía, cuando para tu familia siempre ha sido evidente. La sencilla sinceridad de la afirmación hizo que a Isidora se le llenaran los ojos de lágrimas inesperadas. Gracias, susurró. Esa noche, en el Teatro Real, sentada en el palco privado del duque, Isidora era muy consciente de las gafas de ópera que se dirigían hacia ellos desde todos los rincones de la sala. La obra era la Traviata de Verdi, pero sospechaba que para la mayoría del público, el verdadero drama se estaba desarrollando en su palco, donde el duque de Blackhurst estaba sentado muy cerca de una mujer que había debutado 20 años atrás. «Pareces distraída», observó Richard durante el intermedio, en voz tan baja que solo ella podía oírlo. «Lo siento», se disculpó ella. «Es difícil concentrarse cuando uno es objeto de una observación tan ávida», dijo él, recorriendo con la mirada el teatro y fijándose en los muchos rostros que se volvían en su dirección. «¿Prefieres marcharte y darles aún más motivos para cotillear?», respondió ella con una pequeña sonrisa. «No, lo soportaré». La expresión de Richard se ensombreció. «No deberías tener que aguantar una noche en la ópera, Isidora. No por la mezquina malicia de la sociedad». Ella colocó brevemente una mano enguantada sobre su brazo, un gesto de intimidad que no pasó desapercibido para sus observadores. «No soy tan frágil como parezco, Richard. He soportado la indiferencia de las lenguas durante 20 años. Sin duda, ahora puedo soportar su atención». Su expresión se suavizó al mirar la mano de ella sobre su brazo. «Tu resistencia es otra cualidad que admiro», dijo en voz baja. «Aunque cada vez me indigna más el desprecio que has soportado todos estos años». Antes de que ella pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de visitantes a su palco. Lord y Lady Cavanagh, cuya hija había sido una de las debutantes más recientes en no conseguir el interés del duque. «Su Excelencia», saludó Lord Cavanagh, inclinándose con rigidez. «Señorita Harrington, qué sorpresa verle en la ópera». «¿Es Lord Cavanagh?», respondió Richard con frialdad. «La señorita Harrington es una gran apreciadora de la música, a diferencia de muchos que asisten simplemente para dejarse ver.
La sutil reprimenda no pasó desapercibida para los Kavanaugh, cuya asistencia a eventos culturales era, en efecto, más social que artística. Por supuesto, murmuró Lady Kavanaugh, sin que su sonrisa llegara a sus ojos mientras se dirigía a Isidora. Qué loable es mantener tales intereses a su edad, señorita Harrington. La mayoría de las damas en su posición se habrían retirado de la sociedad hace mucho tiempo. Nunca he visto la virtud de retirarse, Lady Kavanaugh, respondió Isidora con serenidad. La vida tiene mucho que ofrecer a cualquier edad, si uno permanece abierto a sus posibilidades. Los ojos de Richard se iluminaron con aprobación ante su respuesta. En efecto, asintió él, colocando su mano sobre la de ella, que aún descansaba sobre su brazo. Una filosofía que Moore debería adoptar, en mi opinión. El gesto, íntimo y posesivo, hizo que los ojos de Lady Kavanaugh se abrieran con sorpresa. Lord Kavanaugh, sintiendo la creciente tensión, se excusó y acompañó a su esposa fuera del palco con una prisa apenas disimulada. Cuando comenzó el segundo acto, Richard se inclinó para susurrarle al oído a Isidora. «Lo has manejado muy bien. La mayoría se habría derrumbado ante las pullas de Lady Kavanaugh». «Son años de práctica», respondió ella en voz baja, aunque, en realidad, las pullas le habían parecido mucho menos dolorosas con él a su lado, ya que su presencia tranquilizadora era un escudo contra la crueldad de la sociedad. Más tarde esa noche, mientras Richard la acompañaba a la puerta después de la función, se detuvo en los escalones de Harrington House, con una expresión inusualmente vacilante. «Isidora, me pregunto si considerarías acompañarme a Blackhurst Manor este fin de semana», dijo. «Cada primavera organizo una pequeña fiesta en casa para un selecto círculo de amigos y familiares. Me gustaría mucho que asistieras». Ella lo miró sorprendida. Una llamada privada era una cosa, las flores y los libros meros detalles. Incluso las apariciones públicas en eventos culturales podían descartarse como la excentricidad de un duque conocido por sus gustos poco convencionales. Pero una invitación a su hogar ancestral para conocer a su familia y a sus amigos más cercanos, eso era una declaración de intenciones serias que no podía malinterpretarse. «Richard, ¿estás seguro?», preguntó ella, escrutando su rostro a la tenue luz de las lámparas del carruaje. «Una invitación así se interpretará precisamente como lo que es», la interrumpió él con delicadeza. «Una declaración clara de mi consideración y mis intenciones. Estoy cansado de las especulaciones, Isidora. Deseo dejar claros mis sentimientos no solo a ti, sino a toda la sociedad». Su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Y cuáles son esos sentimientos?». En respuesta, él tomó su mano y la llevó a sus labios, sin apartar la mirada de ella. «Creo que lo sabes», dijo en voz baja. «Pero si necesitas oírlo, te lo diré aquí y ahora, sin importar quién pueda presenciarlo». Isidora negó rápidamente con la cabeza, abrumada por la intensidad del momento. «No, aquí no, así no», dijo él con expresión comprensiva. «Entonces di que vendrás a Blackhurst. Déjame presentarte a mis seres más queridos. Déjame mostrarte el lugar que me ha moldeado para bien o para mal». Isidora sabía que la invitación representaba un umbral, un punto sin retorno. Si aceptaba, estaría reconociendo públicamente la seriedad de su relación, lo que acarrearía un mayor escrutinio y una inevitable decepción si la relación no culminaba en matrimonio. Sin embargo, al mirar a los firmes ojos grises de Richard, se dio cuenta de que no podía rechazarlo. Pasara lo que pasara, por mucho dolor que le esperara, no se negaría a sí misma esta oportunidad de alcanzar una felicidad que hacía tiempo había dejado de creer posible. «Sí», dijo finalmente, «iré a Blackhurst». Su sonrisa, poco habitual y transformadora, iluminó sus rasgos. «Me has hecho muy feliz, Isidora», dijo simplemente. Luego, con una reverencia formal que desmentía la intimidad del momento que acababan de compartir, le deseó buenas noches y regresó a su carruaje, que lo esperaba. Dentro de Harrington House, Isidora encontró a Edward esperando en el vestíbulo, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. «Bueno», la interrumpió cuando ella le entregó su abrigo al lacayo que esperaba. «¿Qué te ha dicho Blackhurst esta noche?».
Me ha invitado a Blackhurst Manor para su fiesta de primavera, respondió ella, todavía algo aturdida por la invitación y sus implicaciones. Edward arqueó las cejas. Dios mío, ¿y tú aceptaste? Sí. Su hermano la miró fijamente a la cara. Entonces parece que sus intenciones son realmente serias. Así parece. Ella asintió suavemente. Edward se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se acercó y le tomó las manos entre las suyas. Isidora, si esto es lo que quieres, si Blackhurst es lo que quieres, entonces tienes todo mi apoyo. Sean cuáles sean los rumores o los obstáculos que la sociedad ponga en tu camino, debes saber que tu familia está contigo. A Isidora se le llenaron los ojos de lágrimas ante esta inesperada declaración. Gracias, Edward, susurró apretándole las manos con gratitud. Su hermano carraspeó, sintiéndose de repente cohibido. Sí. Bueno, ya era hora de que alguien reconociera tu valía, aunque tuviera que ser el hombre más intimidante de Inglaterra. El fin de semana de la fiesta en Blackhurst House llegó con un calor inusual, como si la propia primavera hubiera conspirado para que la ocasión fuera perfecta. Isidora viajó a Kent en el carruaje personal de Richard, acompañada por Charlotte, como exigía la etiqueta, aunque Edward se uniría a ellos al día siguiente. Cuando el carruaje coronó una colina, Blackhurst Manor apareció ante sus ojos. Una magnífica mansión palladiana situada en medio de ondulantes tierras de cultivo, con su fachada de piedra caliza brillando dorada bajo el sol de la tarde. ¡Cielos!, exclamó Charlotte, inclinándose hacia adelante para ver mejor. Es aún más grandiosa de lo que dicen. Isidora solo pudo asentir, momentáneamente abrumada por la realidad de lo que estaba haciendo, acercándose a la sede ancestral de uno de los ducados más antiguos de Inglaterra, como una posible duquesa en lugar de como una simple visitante. La sola idea le parecía absurda. Sin embargo, allí estaba, respondiendo a una invitación que solo podía tener un significado. Cuando el carruaje se detuvo ante la imponente entrada, el propio Richard salió a recibirlos, bajando los amplios escalones de piedra con un paso ansioso que desmentía su habitual reserva. Isidora, dijo con cordialidad, ayudándola a bajar del carruaje con manos gentiles. Bienvenida a Blackhurst. Durante un momento se quedaron mirándose, ajenos a los sirvientes alineados en los escalones o a Charlotte, que bajaba detrás de ellos. Entonces, recuperando la compostura, Richard se volvió para saludar a Charlotte con una cortesía correcta, aunque más fría, antes de acompañarlas a ambas al vestíbulo de entrada. El interior de Blackhurst Manor era tan impresionante como su exterior, con techos altos, suelos de mármol y paredes decoradas con retratos ancestrales y obras de arte de valor incalculable. Sin embargo, a pesar de su grandiosidad, la casa tenía una calidez que Isidora no esperaba, una sensación de que era un hogar y no solo una muestra de la riqueza aristocrática. Les he preparado habitaciones en el ala este, les informó Richard mientras los lacayos se adelantaban para recoger su equipaje. Las vistas del jardín de rosas son especialmente bonitas en esta época del año. Pensé que les gustaría disfrutarlas, dijo Isidora. Esa consideración personal la conmovió profundamente. Gracias, Richard. Ha sido un detalle muy atento. Su expresión se suavizó al oírla utilizar su nombre de pila, algo que aún le resultaba novedoso y que parecía complacerle cada vez que lo hacía. Les dejaré descansar y refrescarse antes de la cena. Los demás invitados llegarán a lo largo de la tarde. Mientras una criada los acompañaba a sus habitaciones, Charlotte se inclinó hacia ella y le susurró. ¿Has visto cómo te miraba, Isidora? Si ese hombre no está enamorado, me comeré mi mejor sombrero. Isidora la hizo callar, aunque su corazón dio un salto al oír el comentario. ¿Podría ser cierto? ¿Podría el duque de Blackhurst, Richard, estar realmente enamorado de ella? La posibilidad parecía demasiado extraordinaria para creerla, pero las pruebas eran cada vez más difíciles de ignorar. Tras descansar un poco, Isidora comenzó a prepararse para la cena con la ayuda de Charlotte, eligiendo un vestido de seda amatista oscuro que resaltaba su cabello y aportaba calidez a su tez. «Estás preciosa», declaró Charlotte mientras abrochaba el último botón. «De verdad, Isidora,
nunca te había visto tan guapa. Al estudiar su reflejo, Isidora tuvo que admitir que había una diferencia en su aspecto, no en sus rasgos, que seguían siendo los mismos, sino en su expresión, en su porte. Había una luz en sus ojos que había estado ausente durante años, una confianza en su postura que hablaba de una esperanza renovada. Mientras bajaban al salón, donde se servían las bebidas antes de la cena, Isidora era muy consciente del escrutinio al que se vería sometida por parte del círculo íntimo de Richard. No se trataba de la sociedad en general, cuya opinión había aprendido a ignorar, sino de personas cuyo juicio importaba al hombre que, contra todo pronóstico, había llegado a ser muy importante para ella. Richard se adelantó inmediatamente para saludarlos, luciendo espléndido con su traje de noche, que resaltaba su imponente altura y su complexión atlética. Isidora Charlotte, dijo con cordialidad, permítame presentarle a mis invitados. El grupo reunido en el salón era más pequeño y menos intimidante de lo que Isidora había temido. Solo 8 personas, entre ellas Lord James Hartwell, a quien reconoció como el amigo más antiguo de Richard desde sus días en Cambridge, la hermana menor de Richard, Lady Helena Valmont, una mujer llamativa de unos 30 años, su primo, Lord Henry Valmont y su esposa, y otras 2 parejas que parecían ser amigos de la familia desde hacía mucho tiempo. Para sorpresa y alivio de Isidora, la recepción que recibió fue uniformemente cordial, y la hermana de Richard en particular se esforzó por hacerla sentir bienvenida. Mi hermano no ha hablado de otra cosa que de usted durante semanas, le confió Lady Helena mientras se sentaban juntas antes de la cena. Empezaba a pensar que debía de ser usted una especie de modelo a seguir, dijo Isidora riendo suavemente. Le aseguro que no soy nada de eso. La consideración de su hermano es halagadora, pero quizá exagerada. Lady Eleanor la estudió con sus astutos ojos azules, del mismo tono que los de Richard, observó Isidora. No lo creo, dijo finalmente. Richard no exagera, ni actúa por impulso o emoción. Si te ha elegido a ti, señorita Harrington, es porque ve en ti cualidades que son realmente excepcionales. Antes de que Isidora pudiera responder a esta notable afirmación, anunciaron la cena y Richard apareció a su lado para acompañarla al comedor. Espero que mi hermana no te haya abrumado, murmuró mientras recorrían el pasillo. Ella nena puede ser bastante directa. En absoluto, le aseguró Isidora. De hecho, es refrescante. La franqueza parece ser un rasgo familiar. Él le sonrió con ojos cálidos. Si no recuerdo mal nuestras primeras conversaciones, la cena que siguió fue diferente a cualquier experiencia social que Isidora hubiera tenido jamás. Sentada a la derecha de Richard, el lugar de honor que normalmente se reserva a la dama de mayor rango presente, se encontró en el centro de una conversación genuina e interesada, en lugar de una descortesía cortés. Los amigos y familiares de Richard la involucraron en temas que iban desde la literatura hasta la política, escuchando sus opiniones con verdadera atención, en lugar de mera cortesía. Lo más sorprendente de todo fue la forma en que el propio Richard se mostraba deferente con sus opiniones. La involucraba en las discusiones y valoraba sus aportaciones de una manera que ella nunca había experimentado en la sociedad en general. Verás, dijo en voz baja en un momento en que los demás estaban absortos en sus propias conversaciones. Por eso quería que vinieras a Blackhurst, para que pudieras verte tal y como yo te veo, no como te ha etiquetado la sociedad londinense, sino como la mujer extraordinaria que realmente eres. La sencilla sinceridad de sus palabras hizo que a Isidora se le sonrojaran las mejillas. Eres muy amable, Richard. No es amabilidad, corrigió él con delicadeza. Es observación y una certeza cada vez mayor de que he tomado la decisión correcta. Después de la cena, los invitados se retiraron al salón de música, donde convencieron a Lady Helena para que tocara el pianoforte. A medida que avanzaba la velada, Isidora se vio envuelta en el cálido círculo de los amigos más cercanos de Richard, aceptada no como una rareza o un objeto de curiosidad, sino como alguien genuinamente interesante y valioso. Fue una revelación, este atisbo de cómo podría ser la vida, libre de las restricciones y los juicios que habían definido su existencia durante tanto tiempo.
Aquí, en el ambiente íntimo de Blackhurst Manor, no era la solterona o la pobre señorita Harrington, sino simplemente Isidora, valorada por sus pensamientos, su conversación, ella misma. Cuando la velada llegaba a su fin, Richard la acompañó al pie de la gran escalera, quedándose rezagado tras los demás mientras se dirigían a sus respectivas habitaciones. «Parece que lo has disfrutado», observó él, con voz baja e íntima en el silencio del gran salón. «Mucho», admitió ella. «Tus amigos y tu familia son muy acogedores». «Ven lo mismo que yo», respondió él con sencillez. Luego, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, le tomó la mano y en lugar de llevársela a los labios, como dictaba la etiqueta, la apretó suavemente contra su corazón. «Que duermas bien, Isidora. Mañana me gustaría mostrarte los jardines, si el tiempo lo permite». El gesto, aunque sutil, tenía una ternura que la dejó momentáneamente sin palabras. «Me gustaría», logró decir finalmente, retirando su mano a regañadientes. «Buenas noches, Richard». Mientras subía las escaleras, podía sentir su mirada siguiéndola, cálida y firme como un contacto físico. En su habitación, mientras se preparaba para acostarse, se encontró tarareando suavemente, una expresión inconsciente de una felicidad tan inesperada, tan completa, que parecía casi demasiado frágil para reconocerla directamente. Al día siguiente, amaneció despejado y templado, perfecto para la prometida visita a la finca. Después del desayuno, Richard apareció al lado de Isidora y le ofreció el brazo. «¿Vamos a explorar?», sugirió, con un entusiasmo apenas disimulado bajo su habitual compostura. Partieron a través de los inmaculados jardines, con Richard señalando las características del paisaje con evidente orgullo y conocimiento. Pronto quedó claro para Isidora que Blackhurst no era solo un símbolo de su rango y riqueza, sino una entidad viva con la que estaba profundamente conectado. «Mi padre veía la finca principalmente como una fuente de ingresos», explicó mientras se detenían a la orilla de un pequeño lago, observando a los cisnes deslizarse por la superficie tranquila. «Pero para mí siempre ha sido más que eso. Estas tierras, estas personas, son una responsabilidad, sí, pero también un privilegio de formar parte de algo que se remonta a siglos atrás y que continuará mucho después de que yo haya desaparecido». «Hablas de ello con tanta pasión», observó Isidora, mirando su rostro mientras él contemplaba sus dominios. «Está claro lo mucho que Blackhurst significa para ti». Su expresión se suavizó cuando se volvió para mirarla. «Es mi hogar, Isidora. El único lugar donde siempre me he sentido realmente yo mismo, sin las limitaciones de las expectativas y las formalidades de la sociedad». Hizo una pausa y algo vulnerable se reflejó en su mirada. «Quería que lo vieras, que entendieras esta parte de mí». La sencilla honestidad de la afirmación la conmovió profundamente. «Gracias por compartirlo conmigo», dijo ella en voz baja. «Me ayuda a verte con más claridad, no solo al duque que conoce Londres, sino al hombre detrás del título». «Eso», respondió él con voz baja y ferviente, «es precisamente lo que esperaba. Muy pocas personas miran más allá del ducado para ver al hombre. Tú lo has hecho desde el principio, Isidora. Es una de las muchas razones por las que me siento cada vez más atraído por ti». Continuaron su paseo, cruzando un puente de piedra que se arqueaba elegantemente sobre una estrecha sección del lago. A lo lejos, Isidora podía ver figuras moviéndose por los jardines, otros invitados disfrutando del buen tiempo primaveral. «Richard», comenzó con cautela, «debo preguntarte algo que me ha estado preocupando». Él la miró con expresión abierta. «Lo que sea. ¿Estás segura de esto?». Ella hizo un gesto vago entre ellos. «La sociedad tiene expectativas para un hombre en tu posición. Un duque suele casarse con una mujer joven de linaje impecable, alguien que pueda darle herederos y administrar una gran casa. Tengo 40 años, Richard. La probabilidad de que tenga hijos es menor, pero no imposible». Él completó la frase por ella, con tono pragmático, y aunque un heredero es sin duda deseable, no es mi principal consideración a la hora de elegir esposa. La llevó a un banco de piedra situado frente al lago y los jardines que lo rodeaban, y le tomó las manos mientras se sentaban. «Aidora,
He pasado 15 años viendo desfilar ante mí a jóvenes de linaje impecable, cada una más vacía y calculadora que la anterior. He soportado innumerables conversaciones durante la cena, tan tediosas que me han hecho cuestionar si la continuación de mi linaje merecía la pena el aburrimiento que supondría para el resto de mi vida. A pesar de la seriedad del momento, Isidora se encontró sonriendo ante su franca valoración. Seguramente no todas podían ser tan horribles. Quizás no, admitió él, pero ninguna, ni una sola, me miró como tú lo haces, como si fuera una persona digna de interés genuino y no simplemente un título que adquirir. Sus pulgares trazaban suaves dibujos en el dorso de las manos de ella, provocándole escalofríos en los brazos, a pesar del calor del día. En cuanto a la gestión de una gran casa, Blackhurst ha funcionado eficientemente durante siglos bajo la dirección de administradores competentes. Lo que busco en una esposa no es una administradora, sino una compañera. Alguien con quien disfrute conversar, cuyas opiniones respete, cuya presencia me aporte paz en lugar de obligaciones. El corazón de Isidora se aceleró ante el significado de sus palabras, pero aún así dudó. Richard, debes saber cómo hablará la gente. Las lenguas serán despiadadas. Deja que hablen, respondió él con tranquila intensidad. Nunca he gobernado mi vida según las expectativas de la sociedad, Isidora. No veo razón para empezar ahora, sobre todo cuando hacerlo me negaría la oportunidad de alcanzar la verdadera felicidad. Soltó una de sus manos para meter la mano en el bolsillo de su abrigo y sacar una pequeña caja de terciopelo que le cortó la respiración. Tenía pensado esperar hasta esta noche, después de que los demás se hubieran retirado, dijo, con una rara nerviosidad en la voz. Pero quizá aquí, en este lugar que ha sido testigo del paso de los siglos, sea más apropiado. Abrió la caja y reveló un magnífico anillo de esmeraldas rodeado de diamantes, cuya antigua montura evocaba historia y permanencia. Perteneció a mi abuela, la quinta duquesa, explicó, sin apartar los ojos del rostro de Isidora. Una mujer de notable inteligencia y carácter que desafió las convenciones de su época. Creo que ella aprobaría mi elección. Con cuidado deliberado, se deslizó del banco y se arrodilló ante ella, sin apartar la mirada. Isadora Harrington, has traído luz a mi vida, donde antes solo había de ver. Me has demostrado que la verdadera conexión es posible, incluso para alguien tan reservado como yo. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? Isidora lo miró fijamente, sin poder creer que ese momento fuera real. Allí estaba Richard Bellomont, duque de Blackhurst, el soltero más codiciado de Inglaterra, arrodillado ante ella, ofreciéndole no solo su nombre y su posición, sino también su corazón. Richard, comenzó ella con la voz ligeramente temblorosa. ¿Estás completamente seguro? El mundo no lo entenderá. No le estoy pidiendo al mundo que se case conmigo. Respondió él simplemente. Te lo estoy pidiendo a ti. En ese momento, mirando fijamente sus ojos grises, Isidora sintió que sus últimas dudas se disipaban. Fuera cual fuera el reto que les esperara, fueran cuales fueran los rumores que les siguieran, la oportunidad de compartir su vida con este hombre extraordinario valía cualquier precio. Sí, dijo en voz baja. Luego, con creciente certeza, añadió, sí, Richard, me casaré contigo. Su expresión se transformó con una alegría tan desnuda, tan desprotegida, que le robó el aliento. Levantándose, tomó el anillo de su nido de terciopelo y se lo deslizó en el dedo, encajando a la perfección como si hubiera sido hecho para su mano. Mi duquesa, murmuró, llevando sus dedos a sus labios. Luego, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, se inclinó y le dio un beso suave y reverente en los labios. Ahí quedó sellada la promesa que acababan de intercambiar. Cuando finalmente se separaron, Isidora sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje, que todo lo anterior, a ese momento, no había sido más que un preludio de la vida que ahora se abría ante ella. A los 40 años, cuando la sociedad hacía tiempo que la había relegado a un segundo plano, había encontrado el amor con un hombre que veía su verdadero valor. ¿Compartimos la noticia con los demás?, preguntó Richard, con los ojos aún brillantes de felicidad.
Sí, respondió ella, con el corazón rebosante de alegría. Aunque imagino que al menos tu hermana habrá anticipado este desenlace. Él se rió, con un sonido libre y alegre que ella rara vez había oído de él. Ella nena me ha estado insinuando bastante insistentemente que debería asegurar mi felicidad antes de que cambies de opinión sobre mí. ¿Cambiar de opinión?, repitió Isidora incrédula, como si eso fuera posible. De la mano regresaron a la casa, donde la noticia sería recibida primero con alegría por sus seres más cercanos y más tarde con sorpresa y escándalo por parte de la sociedad en general. Pero en ese momento, con los fuertes dedos de Richard entrelazados con los suyos y la esmeralda brillando en su mano, Isidora descubrió que no le importaba en absoluto lo que pudiera pensar el mundo. Había pasado 40 años viviendo según las expectativas y limitaciones de la sociedad. Ahora forjaría un nuevo camino, como duquesa de Blackhurst. Sí, pero, lo que es más importante, como una mujer que había encontrado el amor cuando menos lo esperaba, con un hombre que la valoraba tal y como era. La noticia de su compromiso se extendió por la sociedad londinense como la pólvora, desencadenando una confusión de chismes, especulaciones y una incredulidad apenas velada. Los salones y los clubes de caballeros bullían con las discusiones sobre esta unión sin precedentes. El duque más codiciado de Inglaterra había elegido como esposa a una mujer de 40 años, ni bella ni rica, que hacía tiempo que se había resignado a quedarse soltera. Debía de tratarse de algún tipo de extraña obsesión, declaró Lady Winfield a su círculo de confidentes mientras tomaban el té. Los hombres de cierta edad a veces desarrollan estas peculiares fijaciones. Por supuesto, se le pasará, pero por desgracia no antes de que se haya comprometido con ella para siempre. Quizás ella lo haya hechizado de alguna manera, sugirió otra matrona, cuya propia hija no había logrado despertar el interés del duque durante la temporada anterior. Dicen que la familia de su madre tenía conexiones con esos místicos viajeros gitanos. Esos rumores llegaron a oídos de Isidora, por supuesto. Los sirvientes hablaban, y Charlotte se encargó de informar de las especulaciones más escandalosas con una mezcla de indignación y humor negro. Sin embargo, para su propia sorpresa, Isidora descubrió que los chismes le afectaban mucho menos de lo que le habrían afectado antes. «Deja que hablen», le dijo a Charlotte, repitiendo inconscientemente las palabras de Richard. Con el tiempo, encontrarán algún nuevo escándalo que les mantenga ocupados. El compromiso fue breve para los estándares de la sociedad. Solo 6 semanas, durante las cuales Isidora se encontró de repente en el centro de un torbellino de actividad. Hubo pruebas de trajes, reuniones con abogados para acordar los términos del acuerdo, consultas sobre la remodelación de los apartamentos de la duquesa en Blackhurst y un sinfín de otros detalles que requerían su atención. Durante todo ese tiempo, Richard se mantuvo como una presencia constante, atento, comprensivo y cada vez más expresivo de su afecto, sobre todo cuando conseguían robarse unos momentos a solas. Isidora descubrió en sí misma una capacidad para la felicidad que creía extinguida hacía tiempo, una alegría juvenil que desmentía sus 40 años. «Cada día estás más joven», comentó Edward una noche, mientras estaban sentados juntos en la biblioteca de Harrington House. «Nunca lo habría creído posible, pero parece que el matrimonio inminente te sienta bien, hermana». Isidora sonrió, tocando el anillo de esmeraldas que ahora adornaba su dedo. «La felicidad me sienta bien, Edward, algo que casi había olvidado que era posible». La expresión de su hermano se suavizó. «Te lo mereces, Isidora. Nadie la merece más». La boda se celebró en St. George's, Hanover Square, una concesión a la posición de Richard más que a la preferencia de Isidora por una ceremonia más tranquila. La iglesia estaba llena a rebosar, aunque Isidora sabía que muchos habían acudido no para celebrar su unión, sino para presenciar lo que la sociedad consideraba un espectáculo peculiar. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo del brazo de Edward, con la mirada fija en Richard, que la esperaba en el altar, se dio cuenta de que no le importaban en absoluto los susurros que la seguían. Lo que importaba era el hombre que tenía delante, alto e imponente con su traje formal, cuyos rasgos, normalmente austeros,
se transformaron en una expresión de adoración tan evidente que provocó murmullos entre los asistentes. Intercambiaron sus votos con voces claras y firmes, una promesa no solo de fidelidad y apoyo, sino de una relación basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Cuando Richard deslizó la pesada alianza de oro en su dedo para unirla al anillo de compromiso de esmeraldas, sus manos fueron suaves y su tacto se prolongó más de lo estrictamente necesario. «Os declaro marido y mujer», declaró el obispo. Y con esas palabras, Isidora Harrington se convirtió en su excelencia, la duquesa de Blackhurst, una transformación tan completa y, sin embargo, tan inesperada que se sintió momentáneamente mareada por la realidad del momento. La recepción que siguió en Blackhurst House, la residencia londinense del duque, fue un estudio de contrastes. La genuina calidez del círculo íntimo de Richard se mezclaba con la curiosidad y el escepticismo apenas disimulados de la sociedad en general, que se había sentido obligada a asistir. Sin embargo, Isidora se encontró flotando a lo largo de la tarde con una serena confianza, con la presencia constante de Richard a su lado, un escudo contra cualquier posible pullita. «¿Cómo se encuentra, duquesa?», le susurró durante un breve momento a solas, y el nuevo título le provocó un agradable escalofrío. «Muy bien», respondió ella con sinceridad, aunque sospecho que muchos de nuestros invitados siguen esperando a que revele que todo esto ha sido una elaborada farsa. Los ojos de Richard se oscurecieron. «Entonces esperarán mucho tiempo», dijo con firmeza, mientras buscaba su mano y la apretaba suavemente. «Ahora eres mía, Isidora, como yo soy tuyo. El resto del mundo puede irse al cuerno». Más tarde esa noche, mientras su carruaje los alejaba de la recepción hacia el comienzo de su viaje de bodas, un recorrido por Italia que Richard había insistido en organizar, sabiendo que era el sueño de toda la vida de Isidora ver el arte y la arquitectura sobre los que solo había leído, Isidora se sintió abrumada por los acontecimientos del día. «¿Estás bien?», le preguntó Richard al notar su silencio mientras dejaban atrás Londres. «Más que bien», le aseguró ella, buscando su mano en la oscuridad del carruaje. «Solo estaba pensando en lo extraordinaria que puede ser la vida. Hace 6 meses me había resignado a un futuro de soltería tranquila, observando desde fuera cómo otros vivían sus vidas. Y ahora, la animó él suavemente, ahora me encuentro embarcándome en un capítulo completamente nuevo con un hombre al que he llegado a amar más profundamente de lo que jamás creí posible». La confesión, la primera vez que pronunciaba la palabra amor, en voz alta, le salió de forma natural, sin vacilar. Richard contuvo el aliento de forma audible. Luego, con un movimiento rápido y decidido, la tomó en sus brazos y sus labios encontraron los de ella en un beso mucho más apasionado que el que se habían dado en el altar. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, él apoyó la frente contra la de ella. «Te he amado, Isidora, desde aquel primer vals», confesó con voz ronca por la emoción. Aunque en aquel momento apenas reconocí ese sentimiento, hacía mucho tiempo que no me permitía desear nada más allá del deber y la responsabilidad. Isidora levantó una mano para acariciarle la mejilla, maravillándose de la libertad de poder tocarlo, de expresar la ternura que había crecido entre ellos. «Y ahora, dijo él, acercándola aún más, me encuentro deseando todo contigo. Una vida, una familia, si el destino lo permite, una unión en todos los sentidos de la palabra. Incluso si la sociedad nunca nos acepta del todo», preguntó ella, expresando la única duda que aún le quedaba. Richard se rió con indiferencia. «La sociedad se adaptará, como siempre hace. Con el tiempo, nuestra unión se convertirá en una simple nota al pie en los anales de la historia de los Tones. Pero lo que construimos juntos es Adora. Ese será nuestro legado, mucho más significativo que cualquier chisme o escándalo». Mientras el carruaje avanzaba por el campo, cada vez más oscuro, hacia Dover, donde les esperaba un barco para llevarlos al continente y al comienzo de sus aventuras compartidas, Isidora apoyó la cabeza en el hombro de su marido, maravillándose del viaje que la había traído hasta allí. A los 40 años, cuando el mundo la había considerado fuera de toda posibilidad de romance
o nuevos comienzos. Había encontrado no solo el amor, sino un compañero que la valoraba exactamente por lo que era, no a pesar de su edad y experiencia, sino por la sabiduría y el carácter que éstas le habían ayudado a forjar. Y Richard, que había pasado años manteniendo al mundo a distancia, había encontrado en ella una compañera cuya presencia lo enriquecía en lugar de disminuirlo, cuyo amor había despertado partes de sí mismo que creía dormidas para siempre. Juntos enfrentarían cualquier desafío que se les presentara, el escepticismo potencial de la sociedad, las consideraciones prácticas de su futuro, los ajustes de construir una vida juntos después de años de independencia. Pero los afrontarían como iguales, unidos no solo por los lazos legales del matrimonio, sino por una conexión profunda y genuina que había desafiado todas las expectativas. «Te quiero, Richard», susurró Isidora en el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. Él la abrazó con más fuerza y le rozó la sien con los labios en un gesto de ternura que no necesitaba palabras. Sin embargo, las ofreció de todos modos, con su voz grave y suave en la íntima oscuridad del carruaje. «Y yo te amo, mi duquesa, más de lo que jamás creí posible». El gran salón de baile de Blackhurst Manor brillaba con la luz de las velas, el aire perfumado con el aroma de las flores de invernadero, mientras la flor innata de la sociedad se mezclaba y bailaba bajo los altos techos. En el centro de todo ello se encontraban el duque y la duquesa de Blackhurst, con expresiones serenas mientras saludaban a sus invitados con amable cordialidad. «Forman una pareja impresionante, ¿verdad?», murmuró Lady Elerianena a Edward, que acababa de pedirle que bailara con él. Cuesta creer el escándalo que causó en su día su unión. Edward sonrió al observar a su hermana junto a su marido, con su cabello castaño rojizo ahora salpicado de mechas plateadas, elegantemente peinado y adornado con las esmeraldas de Blackhurst. A sus 42 años, Isidora irradiaba una confianza y una satisfacción que la hacían más hermosa que nunca en su juventud. «La sociedad tiene poca memoria cuando se enfrenta al éxito», observó él, guiando a Eleniana en los pasos del baile. Y desde cualquier punto de vista, su matrimonio había sido un éxito notable. De hecho, la alta sociedad, que en su día había susurrado con crueldad sobre la inexplicable elección del duque, se había ido callando poco a poco con el paso de los meses, y la devoción de Richard por su esposa mayor no daba señales de disminuir. Digamos que, en todo caso, su aprecio por Isidora solo se había profundizado con el tiempo, evidente en la forma en que sus ojos la buscaban entre la multitud, en la atención con la que la escuchaba cuando ella hablaba, en las sonrisas privadas que compartían y que insinuaban una conexión mucho más profunda que la mera conveniencia social. Al otro lado del salón de baile, un joven lacayo se acercó a la duquesa y se inclinó para susurrarle algo al oído. El rostro de Isidora se iluminó de alegría y se volvió inmediatamente para tocar el brazo de su marido, transmitiéndole una noticia que hizo que su expresión, normalmente reservada, se transformara en deleite. Tras disculparse brevemente con sus invitados, el duque y la duquesa se escabulleron del salón de baile, dejando a sus invitados especulando sobre su repentina partida. «La guardería, imagino», explicó Lady Eleanor a Edward al terminar el baile. «Mi sobrino tiene un talento extraordinario para sincronizar sus demandas con las obligaciones sociales». Edward se rió entre dientes, un rasgo que parece haber heredado de su padre, si nos basamos en las salidas estratégicas de Richard de los tediosos debates parlamentarios. El milagro del embarazo de Isidora, solo unos meses después de su boda, había acallado a los últimos escépticos de la sociedad. El nacimiento de James Edward Richard Valmont, marqués de Westland y heredero del ducado de Blackhurst, 10 meses después de que su matrimonio transformara el escándalo en un cuento de hadas a los ojos de la alta sociedad. Arriba, en la espaciosa suite de la guardería, con vistas a los jardines iluminados por la luna, Isidora y Richard estaban de pie, uno al lado del otro, junto a la cuna de su hijo de 8 meses, observando cómo la niñera lo volvía a acostar después de darle de comer por la noche. «Tiene tus ojos», observó Richard en voz baja, con el brazo alrededor de la cintura de su esposa.
«Y tu terquedad», respondió Isidora con una suave risa, exigiendo atención en medio de nuestro baile de primavera. Richard le dio un beso en la sien, inhalando el familiar aroma a lavanda de su cabello. «No puedo culparlo. Yo también prefiero tu compañía a la de todos nuestros invitados juntos». La enfermera hizo una reverencia y se retiró, dejándolos solos con su hijo dormido, el niño que la sociedad había considerado imposible, pero que sin embargo había llegado sano y fuerte, y al que sus padres adoraban sin medida. «A veces todavía no puedo creer que esta sea mi vida», confesó Isidora, apoyándose en el abrazo de su marido. «Que todo esto, tú, James Blackhurst, sea real y no un sueño del que voy a despertar». «Muy real», le aseguró Richard, girándola suavemente entre sus brazos para que lo mirara. «Aunque confieso que yo también tengo momentos de incredulidad. ¿Cómo he podido existir durante 38 años sin ti, Isidora? Ahora me parece inconcebible». Ella alargó la mano para tocarle la cara, recorriendo los rasgos amados que se habían vuelto tan familiares para ella como los suyos propios. «Nos encontramos cuando estábamos preparados, creo, cuando ambos habíamos vivido lo suficiente como para reconocer el verdadero valor cuando lo veíamos». Richard sonrió, la sonrisa cálida y genuina que reservaba exclusivamente para ella y su hijo. «El descubrimiento más valioso de mi vida», asintió, inclinándose para capturar sus labios en un tierno beso. Abajo, la música del salón de baile se colaba por las ventanas abiertas, recordándoles las obligaciones sociales que les esperaban a su regreso. Sin embargo, se quedaron un momento más, envueltos en los brazos del otro junto a su hijo dormido, saboreando la preciosa realidad de la familia que habían creado juntos. «Deberíamos volver con nuestros invitados», murmuró Isidora finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para salir del círculo de sus brazos. «En un momento», respondió Richard, con los ojos aún embelesados en la visión de ella, su esposa, su duquesa, la mujer que había transformado su vida con su inteligencia, su dignidad y su ilimitada capacidad de amar. «Que esperen un poco más». Y así permanecieron, el duque y su inesperada duquesa, cuya extraordinaria historia de amor había acallado los rumores y desafiado las convenciones de su mundo. Juntos habían reescrito las reglas de lo posible, demostrando que la verdadera conexión podía florecer a cualquier edad, que el valor no residía en la juventud o la belleza, sino en la profundidad y la calidad del carácter de cada uno, y que el amor, cuando era genuino, podía superar incluso las expectativas sociales más arraigadas. En la cuna junto a ellos, el pequeño James se movió brevemente, extendiendo su manita mientras dormía. Isidora lo arropó suavemente con la manta, con el corazón tan lleno de amor por su familia que parecía imposible contenerlo. «¿Feliz?», preguntó Richard en voz baja, observando su rostro a la suave luz de la lámpara. «Más de lo que jamás hubiera imaginado», respondió ella con sincera sinceridad. Cogidos de la mano, salieron de la habitación del bebé y se dirigieron al resplandeciente salón de baile, donde la sociedad esperaba el regreso del duque y la duquesa, cuya improbable historia de amor se había convertido en la comidilla de Londres. Ya no era un escándalo, sino una inspiración. Al encontrarse el uno al otro, Isidora y Richard habían descubierto no solo la felicidad personal, sino también una verdad demasiado poderosa como para negarla: que el amor, verdadero y genuino, no reconocía fronteras de edad o convenciones, y que nunca, jamás, era demasiado tarde para empezar de nuevo. Querido oyente, la vida, al igual que la historia de Isidora y Richard, rara vez sigue el camino que esperamos. En un mundo que a menudo celebra la juventud por encima de todo, es fácil creer que nuestras oportunidades de amor, de nuevos comienzos, de alegría disminuyen con cada año que pasa. Pero el viaje de Isidora nos recuerda una profunda verdad: nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. A los 40 años, la sociedad había escrito la historia de Isidora por ella, una historia de soltería y resignación silenciosa. Sin embargo, su capítulo más hermoso acababa de comenzar. Esto no fue a pesar de su edad, sino gracias a ella, a la sabiduría que había acumulado, al autoconocimiento que había cultivado,
a la dignidad que había mantenido a lo largo de años de sutil rechazo. Estas eran precisamente las cualidades que la hacían verdaderamente notable para alguien que podía ver más allá de las estrechas definiciones de valor de la sociedad. Quizás tú también te hayas sentido invisible en ocasiones. Quizás hayas oído susurros de que tu momento ha pasado, que las oportunidades de amor, aventura o realización pertenecen a los jóvenes. Pero recuerda esto, las conexiones más auténticas suelen surgir cuando hemos vivido lo suficiente como para conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Cuando hemos superado las decepciones y hemos salido adelante con nuestra bondad intacta. Tu experiencia vital no es una desventaja, es tu mayor fortaleza. La paciencia que has desarrollado, la perspectiva que has adquirido, la resiliencia que has construido, son tesoros que no tienen precio. Al igual que Richard, las personas adecuadas reconocerán y apreciarán estas cualidades en ti. Esta noche, mientras te preparas para dormir, ten presente que tu historia sigue desarrollándose de formas hermosas e inesperadas. Descansa bien, sabiendo que los capítulos más significativos de tu historia aún pueden estar por llegar. Eres vista, eres valorada y eres digna de toda felicidad a cualquier edad, con nuestro más profundo agradecimiento por compartir este viaje con nosotros. Leyendas del equipo de otoño. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Esperamos que la historia de Isidora y Richard te haya recordado que el amor no tiene edad y que ser visto por quien realmente eres es lo más romántico de todo. Si esta historia te ha llegado al alma, suscríbete, dale a me gusta, comenta y compártela con tus seres queridos. Tu apoyo nos motiva a seguir contando más historias llenas de amor, redención y giros emocionales. Al final de este video, verás una sugerencia de otra historia impactante de nuestro canal. Haz clic en ella y déjate sorprender por emociones aún más inolvidables con amor. El equipo de Legends of the Fall